Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. Es domingo y como de costumbre estamos en AFZ Profundo. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy contamos con un invitado de lujo. Hoy tenemos con nosotros a una destacada figura de la República Dominicana, que desde muy joven, al regresar de sus estudios en prestigiosas academias e instituciones de educación superior en los Estados Unidos de Norteamérica, se incorpora al servicio público en beneficio del Estado y la sociedad dominicana. Igualmente, ha ejercido las funciones de secretario de Estado de Finanzas, lo que es hoy el Ministerio de Hacienda, y también ejerció como gobernador del Banco Central. Ha tenido una destacada carrera como diplomático a lo largo de 20 años, ejerciendo como embajador en los Estados Unidos de Norteamérica, en Qatar y en el Reino Unido. Don Hugo Giuliani Curi, un gran honor para nosotros tenerlo en nuestro programa. También el propulsor de lo que es hoy una realidad, el Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos y Panamá. Para nosotros es una gran oportunidad de conversar y de conocer las incidencias, las interioridades de lo que ha sido esta destacada carrera en el sector público y en el cuerpo diplomático de don Hugo Giuliani Curi. Bienvenido, y es un gran honor, reitero, para mí contar con su presencia en este programa. Gracias, Arístides. Para mí el estar contigo y el estar en tu programa significa algo, y es que tú me traes recuerdos de la época del doctor Balaguer. Te recuerdo en Lomé, sí, y en otras posiciones importantes en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, en la cual obviamente yo trabajaba en ese entonces. Sí, señor, en lo la recuerdo. Corporación Dominicana de Empresas Estatales, bajo el mando de un gran burócrata que se llamó José Quesada. De carrera. Un señor que le dedicó grandes servicios al país. Correcto. Y eso era lo que conocimos como CORDE, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la cual nunca debió de desaparecer, porque aportaba muchas fuentes de trabajo y bienes y riquezas al país. En su inicio, el complejo estatal público tenía el 12% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana. Imagínate, es decir, CORDE estaba compuesto por unas 33 empresas de diferentes... Ese es un dato que yo no conocía, y probablemente usted tampoco, amigo televidente. El 12% del PIB. Óigame la dimensión y la incidencia que tenía esa corporación de empresas en la economía dominicana. Estaban ahí prácticamente las principales empresas del país: la fábrica de cemento, la fábrica de harina, la de vidrio, etcétera, la de sacos, la Indupapel, la tabacalera. Podríamos mencionar las 33 empresas en las cuales tuvimos mucho que ver con eso. Y yo creo que la Corporación Dominicana de Aviación también, la CDA, correcto, en sus mejores tiempos. Tú estuviste, yo creo que en la CDA. Yo volé mucho en la CDA, pero no estuve. Yo estuve los 8 primeros años del segundo periodo de gobierno del doctor Balaguer, la segunda etapa, del 86 al 94, al 96, perdón. Yo fui 8 años diputado en 2 periodos. Y posteriormente estuve como ordenador nacional de la Convención de Lomé Cuarto, el mecanismo mediante el cual los países de Europa que habían tenido ex colonias en África, Caribe y Pacífico tenían un mecanismo para ayudar y financiar
las economías y el desarrollo de sus ex colonias. Si yo te haría un relato, la Convención de Lomé, ese grupo de países, nosotros vinimos a formar parte de él, y es justo decirlo, eso se debió mucho, porque yo participé en esa gestión en aquel entonces, pero se debió mucho a un gran esfuerzo de José Francisco Peña Gómez, y por cierto, quien ayudó a República Dominicana desde fuera, porque Francia se oponía, fue Felipe González, que era el presidente de España del gobierno español. Yo en esa época era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y me tocó en varias misiones ser parte de la comisión que viajó a Bruselas, que estuvo detrás de impulsar esta iniciativa. Había un parlamentario español que posteriormente fue eurodiputado, amigo muy cercano de Felipe González, que nos ayudó, que usted debe recordarlo, Miguel Ángel Martínez. Creo que sí. Sí, nos ayudó también, y como dice muy bien, dice don Hugo, que fue una de las personas que impulsó la incorporación de nuestro país a ese grupo, donde también, al igual que como algunos países de Centroamérica nos veían con recelo en el acuerdo y tratado de libre comercio de Centroamérica, Estados Unidos y Panamá, el DDCAFTA, también muchas naciones y islas pequeñas del Caribe nos veían con recelo. No nos querían. E incluso tuvimos que renunciar a exportar azúcar. Correcto. Al mercado europeo. Usted lo recordará. Correcto, sí. Esa fue una de las condiciones que nos pusieron para poder entrar a la convención de Lomé. Y lo logramos gracias al apoyo de España Felipe González. Y de Felipe González, porque Francia estaba totalmente ocupada. Claro, porque ellos tenían sus colonias aquí en el Caribe. Y entonces ellos privilegiaban esa relación. Ahora, usted vio, don Hugo, que el expresidente del gobierno español, Felipe González, se nacionalizó dominicano recientemente. Se nacionalizó y dio una charla magnífica, hablando de la naturaleza humana, que es un tema interesantísimo. Apasionante. Pudiéramos después en algún otro programa profundizar sobre yo eso. espero que usted sea un invitado asiduo de nuestro programa, porque con usted podemos conversar sobre muy diversos tópicos y sobre muchas experiencias que usted ha vivido y del aporte que le ha hecho al desarrollo de la República Dominicana y a lo que hoy en día representa la República Dominicana ante la comunidad internacional. Entiendo que tú estabas interesado o estás en tratar un tema que tú dices que está de moda. Yo quiero tratar con usted varios temas, por eso vamos a tener que hacer más de un programa. En esta ocasión queremos hablar sobre las relaciones de los Estados Unidos de Norteamérica y Latinoamérica, las relaciones actuales. Aunque hagamos un breve recuento de la relación de los Estados Unidos con Latinoamérica en el siglo XX, pero también hacer un énfasis en las relaciones del momento, donde hay un escenario en el contexto latinoamericano que han sido electos gobernantes y gobiernos, valga la redundancia, que su postura ideológica, su proceder va, digamos que en confrontación con la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que algunos llaman el backyard de los Estados Unidos, por no decir que el patio trasero. Entonces, hemos visto cómo en Bolivia, en Perú, ahora en Chile, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, recientemente vimos al presidente Alberto Fernández firmar convenios con Rusia y también con China, en contraposición a la postura y la relación y alianza que tiene nuestro continente con los Estados Unidos, que es nuestro vecino mayor, vamos a decirlo así. Pero un breve recuento sobre las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica en el siglo XX, que don Hugo lo conoce mucho mejor que yo.
En el año 1901, Estados Unidos interviene en Cuba. En el 1903 en Panamá. En el 1914 en Veracruz, en México. En el 1916 en República Dominicana. Intervenciones militares con presencia militar significativa de marines de la 82ª División que aterrizaron y desembarcaron en estas naciones. Posteriormente viene una nueva etapa en la que la Agencia Central de Inteligencia promueve de alguna manera, incluso hasta se señala que promovieron golpes de Estado en algunas naciones, y también se llevó a cabo la denominada Operación Cóndor, que en la década de finales del 70 y el 80 pues prácticamente eliminó del escenario político y geográfico del continente latinoamericano a muchos líderes revolucionarios, líderes de izquierda, que siempre han tenido una retórica en contra de los Estados Unidos de Norteamérica y su presencia y poderío a nivel mundial. Yo quisiera que don Hugo nos hablara sobre las actuales relaciones y también, ¿por qué no?, los orígenes de lo que es la relación actual de Estados Unidos con el continente latinoamericano. Bueno, lo primero es, Aristide, entender una cosa. La política exterior norteamericana se basa en dos fundamentos: el realismo y el interés. Por cierto, yo quiero pues regalarte aquí un libro mío titulado Agenda en Washington 2002-2004. Ese fue el periodo que me tocó desempeñarme como embajador en esa nación. Y las tareas que usted llevó a cabo y desarrolló. Y cómo es también el pensamiento americano. Yo le pido que me hagan un close-up en este libro para que el amigo televidente se pueda familiarizar con este libro que voy a leer con avidez y que espero que los amigos también puedan accesar a él. ¿Dónde puede adquirirse este libro, don Hugo? Estaba en Amazon, pero ya no está. Pudiera ser entonces a través mío. Ok, y pudiera también ser que una edición nueva. ¿O todavía le quedan suficientes ejemplares? Esa edición prácticamente se agotó, pero yo tengo algunos disponibles. Okay. Por eso dije que pudiera ser. Decía usted que la política exterior norteamericana se basaba en el realismo y en el interés. Y en el interés. Los norteamericanos son muy prácticos. Pragmáticos. Totalmente. Entonces, eso que ellos han hecho en América Latina se ha repetido en otras partes del mundo. Si yo me traslado primero a esa región que es todavía la más importante para ellos, que es el Oriente Medio, sí, señor, y Asia, podríamos llegar primero a Irán. En Irán, en el 1953, existía un primer ministro cuyo último nombre es Mossadegh. Los servicios de inteligencia británicos... Su apellido. Sí, su apellido. Y la Agencia Central de Inteligencia norteamericana deciden tumbar a ese primer ministro. Pero en el reinado de Mohamed Reza Pahlavi. Anterior. Sí, resulta que ese primer ministro tenía tendencias de izquierda y quería lograr... Sí, recuerdo que tenía orientaciones izquierdistas y se inclinaba hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quería nacionalizar en que Irán tuviese el 50% en la gran compañía petrolera que se llamaba Anglo-Iran Corporation. Entonces, de capital inglés. De capital fundamentalmente británico. Por eso, los servicios de inteligencia del Reino Unido, más los americanos, deciden derrocarlo. Ese derrocamiento es prácticamente lo que ha traído, es el origen de todos los problemas que hoy existen en esa
nación. Fue una equivocación. O sea, ahí está la génesis y el origen de los problemas actuales, considera usted. En el caso de Irán, es un país actualmente que tiene de frente a Estados Unidos y a muchos de los países europeos. Y es, digamos que, desde mi punto de vista, una dictadura islamista. Déjame decirte, aunque hayan elecciones, no, pero ahí gobiernan los ayatolás. Es cierto, pero no es el país, no es la imagen que proyectan los medios en el mundo occidental. Irán es un país tranquilo, un país que busca un desarrollo con cierto grado de independencia. Yo creo que si la política exterior norteamericana y europea hubiese sido diferente a partir y no hubiesen derrocado a Mossadegh en el 1953, Irán sería hoy una nación democrática. Pero se cortó en ese momento y entonces ahí vino el Reza Pahlavi, que es el Shah. Fue un gobierno, el gobierno del Shah autoritario, con cambios en las tradiciones de ellos, lo cual en el fondo dio origen a todo este problema que estamos viendo. Por eso, y durante el reinado del Shah, digamos que se profundizaron las diferencias entre las clases sociales iraníes, ¿no? Claro, y religiosas. Y religiosas. También, porque cuando el Shah comenzó un proceso de modernismo que no fue aceptado por otros grupos. Pero quería trasladarme brevemente a ese caso de Irán, porque eso sucede y ha sucedido también recientemente en el caso de Afganistán. Yo veo que usted tiene otro libro de su autoría y es sobre las experiencias suyas en el Medio Oriente. Sí, esos son crónicas diplomáticas desde Medio Oriente. Este libro es un poco diferente porque en el fondo eran los informes que yo le hacía a un canciller, pero que era un canciller que era un viejo amigo mío. Y mío también, del cual suyo tengo también. Muy gratos recuerdos y le llevo un gran cariño. En paz descanse nuestro querido amigo, el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Exactamente. Entonces yo un hombre que hizo grandes aportes al país. A este país. Yo lo hacía en una forma diferente y se convirtió, pues, esos informes en este libro que vemos aquí. Por favor, yo quiero que también ustedes lo vean, porque esto es parte de la historia. Vivencias que no debemos olvidar los dominicanos, y de cómo nuestro país ha tenido un rol destacado en la comunidad internacional. Y don Hugo es uno de los protagonistas de ese rol. Usted decía que había, digamos, que un paralelo entre lo que pasó en Irán y lo que está pasando en Afganistán. En Afganistán, porque ahí lamentablemente se ha visto que Estados Unidos decidió salirse. Eso indudablemente refleja una debilidad para los norteamericanos. Hay quienes dicen que es una derrota vergonzosa. Exacto. Como sucedió en Vietnam. Sí, señor. Entonces, sí, señor. Esa situación le ha quitado poder a nivel mundial a Estados Unidos. En Vietnam con el Vietcong y en Afganistán con los talibanes. Lógico. ¿Qué pasa? Siendo la primera potencia del mundo, ahora otros ven que no es la primera potencia. Caso Rusia, caso China. Y ahí entonces, ¿qué significa eso? Significa que el mundo va cambiando y que en los próximos años no tendremos un país que es la potencia única, hegemónico, sino varios. Y unilateral. Ya correcto. Tenemos y vivimos la experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, donde había, digamos, que un bilateralismo, y ahora hay un multilateralismo, donde incide China, donde también juega un papel destacado la India, Japón. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? Bueno, tú estás teniendo hoy el caso de lo que acontece
en Ucrania. Hay ahora mismo 100.000 tropas. Dice que 120.000. 120.000 soldados rusos con un armamento enorme de primera línea, En la frontera de primera categoría. por el lado de Bielorrusia, por el lado de lo que hoy es Crimea. De lo que es la península. Sí, ¿no? señor, que los rusos se apoderaron de eso. Y tienen, lógico, esa facilidad ahí en Crimea. Y también tienen una cabeza de playa en la región del Donbass. Del Donbass. Entonces, eso significa posiblemente una guerra. En Lugansk y en Dansk. Sí, eso posiblemente resulte en una guerra. ¿Y usted cree que esa guerra arrastre a las naciones europeas a través de la OTAN? Yo creo. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que la guerra no va a ocurrir, pero es una posibilidad. Quiera Dios que no. ¿Qué es lo que Putin quiere? Putin quiere que se reconozca el poderío ruso y a la vez quiere limitar el desarrollo de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Hacia el este. Sí. Bueno, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. En que los armamentos, es decir, Europa más Estados Unidos, la OTAN ahora tiene 30 países que son miembros. Él quiere ponerle un límite a eso y además a la expansión de la OTAN, que no puedan hacia sus fronteras con armas nucleares, etcétera, hacia las fronteras rusas. Y por lo tanto, básicamente ya en lo que es Ucrania y Georgia, porque ya Estonia, Letonia, Lituania, Polonia ya están dentro de la OTAN. Exacto. Entonces él quiere poner un límite a eso y yo creo que la negociación va a estar en ese punto. ¿Y por qué van a tener que negociar y cederle a Putin algo? Es porque Estados Unidos en estos momentos no está en condiciones de entrar en un proceso de guerra con nadie. Y por lo tanto, eso lo sabe Putin. Y dice, allá hay una debilidad. Y se aprovecha de eso. Déjame aprovecharme de esto. Pero en el otro lado, el problema grande de Estados Unidos está con China. Entonces, en esa situación, frente a una Europa débil, totalmente débil, es que él dice, este es mi momento para lograr que detengan a la OTAN y a la vez poder obtener que Ucrania tenga un gobierno prorruso. Ahora yo le pregunto, don Hugo, ¿hasta qué punto es legítimo que Putin asuma este rol, haga esas exigencias, cuando Ucrania es un país libre, soberano, independiente, para tomar sus decisiones? Igual que Georgia, si ellos deciden como estados soberanos ingresar a la OTAN, es una decisión libérrima de esos pueblos y de esos gobiernos. Ahí hay una versión o un problema, y es que es un país dividido. Aproximadamente el 49 y pico % de la población prefiere acercarse a Rusia, pero hay otro, un 50 y algo, que es el que dice que quieren incorporarse más a Europa, es decir, algún día formar parte no solamente de la OTAN, sino de la Comunidad Económica Europea. De la Unión Europea. Entonces es un país dividido. Acuérdate que en Crimea sucedió algo parecido. La mayor parte de la población de Crimea era pro-Rusia. Y por lo tanto, hicieron un plebiscito y el 90 y tanto % votó a favor de ser parte de Rusia. De ser parte de Rusia. Lógico, Crimea también es una península muy estratégica para Rusia, por muchísimas razones, que no podemos entrar ahora en eso. Lo que quiero decir... Bueno, ahí está la base más grande que ellos tienen hacia el este de Europa, claro, en Sebastopol. En Sebastopol. Es la base más grande y es la entrada, una salida para Rusia para muchísimas cosas. Es una ruta comercial también muy importante. Sí. Y por Ucrania pasan la mayoría de los gasoductos. Y ahí viene el caso del Nord Stream 2. Ajá, entonces ahí viene la debilidad europea, porque necesitan del suministro de gas ruso y fundamentalmente Alemania
que es hoy en día el poder en Europa. La primera potencia económica de Europa. De Europa. Entonces, Alemania está atada a Rusia en ese sentido. Vamos a hacer una breve pausa, don Hugo. Pero yo quiero dejar esto para que usted nos abunde sobre este asunto. El origen del problema de Rusia y Ucrania viene desde el siglo IX hasta el siglo XII, cuando existió la Rus de Kiev, que eran todas esas tribus eslavas que formaron un imperio en esa época. Y que ahí estaban Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Hacemos una breve pausa en AFZ Profundo, conversando de temas tan interesantes y trascendentes con un hombre que es parte de la historia de los últimos 50 años de nuestro país, don Hugo Giuliani Curi. En breve regresamos en AFZ Profundo. AFZ Profundo. En Plaza Lama, lo que quieras es posible con nosotros. Pídelo, búscalo, regálatelo. Lo que tú quieras es posible en Plaza Lama. Nevera Tecnomaster, 12 pies cúbicos, no frost, silver. Un año de garantía en piezas y servicios, 29,995. Televisor LED Silo, 32 pulgadas, Smart HD. Un año de garantía en piezas y servicios, 14,495. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2021. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. En el segmento anterior concluíamos el mismo con el tema de los orígenes del conflicto ruso-ucraniano y nos remontábamos al siglo IX hasta el siglo XII, en que se denominó la Rus de Kiev, una alianza conformada por todas las tribus eslavas del este de esa zona y que tuvo al final conflictos porque las nacionalidades, las etnias de Rusia, Bielorrusia, Ucrania provocaron la división del mismo. Y volvemos a la actualidad, y en la actualidad este problema digamos que explosiona cuando en el año 2013 comienzan una serie de protestas en Ucrania contra el presidente Yanukovych, y en el 2014 este huye de Ucrania, y entonces viene una serie de gobernantes autoritarios y también digamos que contestatarios de Rusia, lo que provoca que Rusia tome la determinación de apoderarse y anexarse a Crimea. También pretendió hacerlo con otro estado, con otra república de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como es Georgia, que provocó una guerra. Entonces, ahí en este punto queremos que don Hugo nos diga cuáles son los puntos de vista y los criterios que él tiene acerca de esta situación y de cómo podría arrojar una solución. Toda esa área que acabamos de mencionar es, en términos de política exterior, lo más importante para Norteamérica. Si nosotros nos salimos de esa región, que es la más importante para ellos, y nos trasladamos a la América Latina, yo te diría con mucha sinceridad que Estados Unidos siempre ha tenido, a pesar de que es su área de influencia, a la América Latina a un lado, y por eso nos dicen el patio trasero de los Estados Unidos. Ahora, don Hugo, ahí tenemos que entrar en una situación que sería similar a la de Rusia y la OTAN con los países fronterizos, en este caso Ucrania, Georgia. En el caso nuestro y de Latinoamérica hablamos de que se habla hoy de que Rusia pueda tener bases militares en Venezuela y en Cuba. Sí, eso es correcto, y eso ha dado lugar o dará lugar a que Estados Unidos preste más atención a Latinoamérica.
Sin embargo, tenemos... O sea, ¿usted considera que hay una respuesta de Putin a la presión que le hace Estados Unidos y la OTAN? Claro que sí, ya sucedió con el caso de Cuba al finales de los 50. Con la Bahía de Cochino. Con la Bahía de Cochino. Y posterior en Granada. Pero la de Granada fue una cosita. Lo importante fue lo que ocurrió en Cuba. Entonces, es una situación que Estados Unidos prestará mayor atención a esta región. Sin embargo... Históricamente ellos han descuidado totalmente a América Latina. Sí. Y solamente han puesto los ojos en los intereses económicos que generan fuentes de riqueza, como son los minerales, como son riquezas que tiene el continente. Pero ahora, frente a un mundo más globalizado y donde numerosas naciones ya tienen armamento nuclear, que por cierto, a veces uno se pregunta de dónde surge el armamento nuclear. Estados Unidos en el 1945 es el primer país que tiene armas. Entonces, Estados Unidos... Armas nucleares. Sí. Le pasa ese conocimiento a Francia, a Canadá e Inglaterra, es decir, le vende la tecnología. Recordemos nuclear. que Estados Unidos detonó en Hiroshima y Nagasaki una bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, que puso fin a esa guerra. Claro, pero entonces Rusia adquiere en una forma u otra, ya sea a través de robárselo, los conocimientos nucleares y a la vez a través del espionaje. Del espionaje le vende ese armamento nuclear con también la KGB. A China. Entonces China se convierte y China le vende a algunos de los países de Asia también. Y a Irán. Y a Irán se lo vendió China. Entonces tenemos ahí que ya son muchos. Que por cierto, don Hugo, hace poco Putin ofreció enriquecer el uranio iraní en Rusia. Bueno, déjame decirte, yo he estado, estuve 2 veces en Irán. En una ocasión era en la conferencia de países no alineados, que yo era el jefe de delegación dominicana. Y en esa ocasión tuvimos la oportunidad, algunos, de conversar con el primer ministro iraní. Mi sentimiento de lo que él decía es que yo me di cuenta que Irán nunca iba a abandonar su meta de tener su política nuclear, y que todo esto que ha pasado en todos estos años, eso es mentira. Irán ha seguido progresando en lo que es su armamento nuclear. Yo en este punto le quiero decir algo para oír su respuesta. Estados Unidos invadió Irak sobre la base de que habían supuestamente armas de exterminio masivo y probablemente armas nucleares, y nunca lograron demostrar ni tampoco encontrar esas armas que ellos aludían. ¿Iban detrás del petróleo o cuál era la leitmotiv de los Estados Unidos para invadir Irak? Estados Unidos en ese momento tenía grandes temores de lo que estaba pasando en Irak. La realidad es que Irak no tenía armamentos nucleares y ahí pero digamos que Saddam Hussein cometió el error de invadir Kuwait. También. Y acuérdate que cerca está Irán y está también Afganistán. Pero cuando yo recuerdo eso, siento mucho, porque sé que una persona a quien conocí y a quien agradecí su ayuda en mis gestiones como embajador fue al general Colin Powell. Y Colin Powell se dio cuenta. Que fue jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Norteamericanas y también secretario de Estado. Y Foreign Affairs Department. Y él se dio cuenta que lo habían engañado.
ese señor hubiese sido el presidente norteamericano en el próximo periodo si eso no hubiese sucedido. Entonces, ahí hay una serie de cosas que son muy profundas. Ahí entran personajes como Donald Rumsfeld y Dick Cheney. Tú sabes que Donald Rumsfeld tenía una casa en Casa de Campo. Ajá, no sabía, sí, ¿no? Que teníamos ese personaje aquí. Sí, y Dick Cheney ahí Dick Cheney. En Bahía, sí, Dick Cheney era el compañero que venía con él. ¿En Punta Águila o en Punta Águila? En Punta Águila. Tenía en Punta Águila. Un día yo fui a un agasajo. Recepción. Sí, en su casa. Y la línea de invitados se paró. ¿Y por qué? Él haciéndome cuento, junto con Cheney, de cuando tenía Recuerden su casa que Dick Cheney era el vicepresidente de Bush hijo. De Bush, sí, de Bush hijo. Sí. Por 2 periodos. Y acordándose ellos de sus vacaciones aquí en República Dominicana. Pero después, dentro ya de la casa, ocurrió algo. De momento, buscando al embajador dominicano, yo me estaba bebiendo un whisky con unos colegas en el patio y se acerca Rumsfeld y Cheney hacia mí y me dicen, dígale a su presidente que no se preocupe por la renuncia de su canciller. El canciller nuestro era Tolentino, que a Inglaterra ya le han renunciado. Don Hugo Tolentino, sí. fue mi compañero en la Cámara de Diputados. Ya le han renunciado 3 ministros. Fíjate cómo él tenía, o esas personas, esas autoridades tenían que estar buscando al embajador de una pequeña isla. Para mandarle un mandado al presidente. Para mandarle un mandado al presidente. Pero, don Hugo, nos volvimos a ir a el Medio Oriente, a la Europa del Este. Retomemos el tema de América Latina y Estados Unidos, por favor. América Latina nunca ha entendido cómo tratar a los americanos. Eso que decía yo al principio de que la política exterior norteamericana es basada en el realismo y en el interés, los latinoamericanos no hemos aprendido eso, los dominicanos menos, aún estando tan cerca. Quienes sí saben a veces y leen la mente americana han sido los cubanos. Y don Hugo, cuando más importante aún todavía para la República Dominicana, que es nuestro principal socio comercial. Claro, siendo nuestro principal socio comercial, tú tienes que conocer cómo ellos piensan. Por eso, cuando yo estuve en esa, tuve la suerte, y es parte de las debilidades dominicanas, tuve la suerte de que tenía amigos en altas posiciones dentro del gobierno de George Bush, que habían estudiado en universidades que yo había estado, algunos de esos también del grupo cubano-americano, y por lo tanto me fue fácil acercarme al grupo y tratar en ese momento de impulsar lo que era mi punto principal de agenda. Usted habla de la Fundación Cubano-Americana, aquella de más canosa. No. No, habían otras personas que estaban en posiciones muy claves cuyo origen era es cubano, Emilio González. Cubano-americano. El coronel Emilio González era el jefe del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad. Sí, señor. Del cual Condoleezza Rice era la jefa. Bueno, entonces, poder tratar con ellos, el americano quiere ver y hablar con personas que ellos son de igual a igual. Ellos consideran el tema de la educación, que le hablen su idioma bien, que fueron a las mismas escuelas que ellos fueron. Entonces, un tema de idiosincrasia. Sí, poder penetrar en su mente y en sus intimidades para uno lograr los puntos de agenda. Condoleezza Rice, recordada como secretaria de Estado, fue embajadora ante la ONU, y recuerdo que el extinto presidente
y dictador venezolano Hugo Chávez le llamaba condolencias. Condolencias. De una forma irrespetuosa. El presidente, frente a una dama. El presidente Mejía sostuvo en Washington una larga reunión con ella en que yo estaba presente. Entonces George Bush pasó a la oficina de ella. A saludar. A saludar, no, se quedó media hora con nosotros. Y ahí se celebró esa otra reunión. ¿Y cómo fue el intercambio de Bush y nuestro presidente Hipólito Mejía? Bueno, hay cómo comenzó en una ocasión, le dice Hipólito al presidente Bush, yo ando con mis 3 talibanes. Y se queda el grupo norteamericano así, frisado, inmovilizado. ¿Y qué es esto? Entonces, ¿y a quién se refería él? Le dice el presidente Mejía, aquí tiene a mi canciller que es palestino, al embajador en Washington, el señor Saladín, que también es sirio palestino, y al próximo embajador, que es, en este caso que es libanés. Entonces todo el mundo... Son talibanes, decía él. Todo el la mundo cosa de Hipólito. Comenzó a reírse del tema, y eso hizo... distendió eso. Que la reunión fuera una reunión magnífica. En el fondo, esa reunión era para el presidente Mejía abrirme a mí las puertas en la búsqueda de lo que sería obtener que el presidente Bush me firmara que República accediera al Tratado de Libre Comercio. Iba a tener un Tratado de Libre Comercio. Eso comenzó en ese momento. Don Hugo, en su opinión, ¿cuál es el balance que usted saca de nuestra participación en ese Tratado de Libre Comercio? Porque yo pienso que el país hubiera podido sacarle mucho más ventaja. Yo creo que sí, a los dominicanos en esa negociación le faltó, diríamos, ser un poco más fuerte y sagacidad, proteger, sí, al sector agrícola dominicano, y también hubo falta de visión futura. ¿Qué acontecería en el futuro? ¿Qué queremos nosotros de estos norteamericanos? ¿Y qué podemos obtener en estos momentos? Yo creo que ahí hubieron 2 debilidades del equipo negociador. Bueno, pero eso es ya... En una época posterior, yo pienso que un amigo suyo y mío le hizo una gran labor y un gran servicio al país. La República Dominicana hoy tiene un tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, un EPA, un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, y también estamos en el mercado común del Caribe, lo que representa un mercado de cientos de millones de potenciales, digamos que consumidores. ¿Cuál es su opinión? Y mira, ese fue don Carlos Morales, que hizo una gran labor. Fue indudablemente Carlos. De hecho, soy yo quien firma hace unos años en Londres el acuerdo de continuidad con Europa. De lo que es el EPA. No, de lo que es el EPA, pero que acuérdate que el Reino Unido se iba a salir, o se salió de la comunidad económica. Entonces teníamos que hacer un acuerdo solo con Inglaterra. Entonces ese es el que yo firmo en mi estancia en Londres. Que es a lo que usted llama continuidad. Continuidad. De el EPA, pero ya con aplicado el Reino Unido solo. Sí, es una copia del EPA, básicamente. Eso se hizo en ese momento. Y en su opinión, don Hugo, ¿es favorable y conveniente al Reino Unido haberse apartado de su membresía en la Unión Europea? Yo creo que no. Sin embargo, debo decirte que es también un país dividido. 50% de la población quieren ser europeos y 50% quieren ser ingleses. Quieren estar en el Brexit.
quieren estar, que Inglaterra se salga, y los que quieren ser europeos querían permanecer dentro de la comunidad económica europea. Pero también Inglaterra y el Reino Unido afrontan otro problema con Irlanda y también con Escocia. Y con Escocia en esos dos lados. Es decir, usted que ha estado allá y lo ha vivido, ¿cómo ve eso? Es un país dividido. Que tiene o ha tenido en todo este periodo graves problemas. Esa es una de las cosas. Y con un primer ministro que no es Margaret Thatcher. No, totalmente diferente. Pero ese es ni tampoco Blair. Este señor es un poco, para mí, y con todo el respeto, un poco díscolo. Lo es, pero ha tenido un periodo difícil, ¿no verdad? En que él... en el fondo, yo creo que su pensamiento era salir, es decir, el Brexit, sacar a Inglaterra de la comunidad y ser únicamente lo que yo te digo, el 50% de lo que se llaman que quieren ser ingleses, no europeos. Por lo tanto, esa es una situación de un país en el fondo dividido mitad. Volvemos al tema América Latina, Estados Unidos. Y yo quiero que usted nos describa cómo usted ve el presente y la correlación que hay con esos nuevos gobiernos de tendencia hacia la izquierda que hay en nuestro continente. Aristide, hay un problema en Estados Unidos. La democracia norteamericana ha sido cuestionada. Mira lo que pasó en enero 6, cuando todavía estaba Donald Trump. Eso demostró que la democracia norteamericana tenía grandes debilidades. Fisuras. Llega un momento cuando yo veo todo eso en televisión, digo, pero Estados Unidos parece un país, lo que ellos nos llaman a nosotros bananero. Se vieron y se están reflejando numerosas debilidades en lo que es la gran democracia del norte. Por lo tanto, Estados Unidos está concentrado en su propio problema interno, cómo resolver algunas de las cosas que sucedieron para que no sucedan de nuevo, nuevamente. Para que no se repitan. No se repitan lo que pasó en enero 6. Entonces, se le comienza ahora a proyectar otra situación en la América Latina con algunos gobiernos que dicen tener tendencias de izquierda. Yo ese término en la América Latina lo tomo ligeramente, porque la verdad es que no son izquierdistas. Bueno, para mí, en mi opinión, don Hugo, el socialismo del siglo XXI es una farsa. Para mí el socialismo del siglo XXI es un anacronismo y son unos farsantes, porque lo que han hecho es enriquecerse a costa de la miseria de su pueblo y de destruir los aparatos productivos de esas naciones. Tú tienes un caso muy cerca nuestro, ese desastre que ha ocurrido en ese país que nos acogió a nosotros, y por lo tanto nosotros debemos acoger a esos venezolanos que hoy vienen a nuestra patria. Acogieron a Juan Pablo Duarte, que es el caso, y a miles y miles de dominicanos, que es el caso de Venezuela. Eso ha sido un una desastre. cosa que uno se queda, yo mismo, aún habiendo sido gobernador del Banco Central, economista, lo que tú quieras. Yo tengo un artículo que voy a publicar y le voy a pedir aquí en cámara que usted me lo lea y yo lo consulte. Es un artículo que se llama El socialismo del siglo XXI o la revolución del retroceso. Donde quiera que hay uno de estos gobernantes de lo que fue el Foro de Sao Paulo y que son parte del socialismo del siglo XXI, en Cuba, en Bolivia, en Ecuador con Correa, en Brasil con Lula, lo que ha habido una debacle. Una debacle, esa depreciación del Bolívar, esos grados de inflación, hiperinflación. Sí, no se comprenden. ¿Cómo es posible que eso
Uno de los principales productores de petróleo del mundo que tiene que importar gasolina. Que tenga que importar eso no tiene nombre. Por lo tanto, pero quieren echarle solo la culpa al actual, que es Maduro. No, eso viene desde Chávez. Y de antes también, porque Chávez es el producto también de los despilfarros de Copey y de la socialdemocracia, de Carlos Andrés y toda esa gente. Hicieron ese, si vamos atrás, el despilfarro. Y debo reflexionar en lo que digo, porque fue también mi profesor, el profesor Caldera, fue mi profesor. Fue profesor mío también, don Rafael Caldera. Yo fui miembro, vicepresidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América y de la Unión Mundial de Jóvenes Demócratas Cristianos, y tanto Caldera como Aristides Calvani, que murió, era el director del INPEDEC. Julio Andreotti, fueron profesores míos. Helmut Kohl nos dio conferencias. Caldera es en gran parte culpable de que Chávez llegara a ser el presidente de Venezuela. Entonces, por eso dije, quiero tener cuidado. Hay que tener en cuenta, para que podamos dimensionar lo que está pasando hoy con Maduro, que en una oportunidad Carlos Andrés Pérez le regaló un barco a un país que no tiene salida al mar, que es Bolivia, el llamado caso de Sierra Nevada. Correcto. Hicieron desastre algunos de el mismo Carlos Andrés, a quien tú conociste y yo conocí. Yo quiero relatar algo muy breve. Yo fui enviado para entregar la invitación a la toma de posesión del presidente Balaguer en el año 94 a Venezuela, Caracas, y fuimos a Miraflores con el embajador de entonces dominicano en Venezuela, su amigo Virgilio Álvarez Bonilla, Billy, y fue mi esposa conmigo. Entregamos la invitación y el presidente Carlos Andrés Pérez nos prometió que venía, y vino. Recuerden que en el 94 a Balaguer se le cuestionó mucho la legitimidad de las elecciones, y estando en un tranque en el que los senadores del PRD no subían a la asamblea, al salón de la Asamblea Nacional, en el despacho del presidente del Senado que fue José Osvaldo Lejer, nos dejó al vicepresidente Carlos Morales Troncoso, a don Jacinto Peinado y a Carlos Andrés Pérez ahí, y Balaguer ya venía de camino. Entonces don Carlos Andrés Pérez me dijo: ¿tú sabes dónde está Peña? Y yo le digo: sí, está en la oficina de la Internacional Socialista, trae Reintel. Y don Carlos me dice: el presidente Pérez quiere que él venga, ve a buscarlo. Yo fui a buscarlo. Ahí estaba un primo hermano de don Carlos que está vivo, que puede desmentirme, si no, don Memé Cáceres, Hugo Tolentino y Atuey. Y todos se opusieron a que Peña fuera. Y sin embargo Peñagón me dijo: yo no le puedo hacer eso a Carlos Andrés Pérez. Nuestro país y yo tenemos una deuda de gratitud con él. Es cierto. Y fue allá al Senado y le dio orden de que los senadores subieran. Pero ya en eso el presidente Balaguer se juramentó con el que era presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted se acuerda? Contín Aybar. Sí, señor. Pero mira, si uno sigue en la región hacia abajo, vemos el hoy... Hacia el cono sur. Sí, el caso de Chile. Chile acaba de... Antes de llegar a Chile, vayamos a la región andina, por favor. Bolivia, Ecuador. No quisiera llegar al Perú. Y ahí es que está peor. Bueno. Porque hay una especie de payaso. Exacto. Son entonces como una especie de farsantes que convencen de timadores a estos pueblos a que emitan un voto equivocado. Vamos a Chile, que fue el de más avance. Boric. Sí, Chile progresó. El ingreso per cápita, la clase media, el Producto Interno Bruto, sus exportaciones. Consiguieron logros en materia de beneficios sociales y llegó un momento que era la primera economía de Latinoamérica. El modelo, y lograron
ventajas de carácter social y disminuyeron tanto la pobreza como el grado de desigualdad. Y el analfabetismo. Yo, cuando en mi vida he hecho presentaciones de desarrollo comparado de los países de América Latina, tenía siempre en mente el caso de Chile. Y decía, Chile es el que más ha crecido, pero también Chile ha logrado disminuir las desigualdades. Nosotros los dominicanos hemos tenido un gran crecimiento, pero no hemos logrado disminuir las grandes desigualdades que tenemos. Sí, y ahí viene, no hemos cerrado la brecha. No, y ahí viene el fracaso nuestro. Pero don Hugo, necesariamente vamos a tener que hacer otro programa. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es su opinión de la calidad del gasto en nuestro país? Yo creo que el gasto puede ser mejorado mucho más de lo que es hoy. Yo soy y he sido siempre un partidario de algo que digo, en estos países se gasta mucho y se gasta mal. Se gasta mucho y se invierte poco. Y se gasta mal, porque ciertamente en vez de gastar un peso, gastamos dos, y esos dos que gastamos, los gastamos en las cosas que no deben ser. Y aquí llegamos al colmo de que en el gobierno del presidente Danilo Medina tomamos empréstitos, contraímos deuda para pagar el servicio de la deuda, para pagar los intereses de esa deuda y ni siquiera abonar al capital. Eso es un crimen. Pero yo no puedo, veo como que el programa... Nos quedan 2 minutos que se lo vamos a dejar a usted. Está por terminarse y no quiero irme sin hacer mención de que hoy cumplen 200 años de cuando Petión se le entregaron las llaves del país y convirtió a la isla en un solo país. Recuerden que Petión fue un dictador haitiano. Un dictador haitiano. Y ahí vienen las luchas dominicanas. Y recuerden que en Haití han habido hasta emperadores. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Bueno, él había logrado unificar, eliminar en la parte sur como en la parte norte. Esa es una asignatura pendiente, un programa de usted para tratar el problema haitiano. Pero lo que quiero es recordar y que hoy en día 200 años seguimos teniendo problemas. Miren lo que está pasando en Dajabón. Los dominicanos debemos prestarle atención a ese tema. Haití debe ser la prioridad número 1. ¿Qué está pasando en Dajabón, don Hugo? Dajabón, cantidad de haitianos que están tomando una gran parte de las actividades del pueblo, económicas y terreno, etcétera, y los dominicanos, las mismas autoridades se están quejando. Entonces, los dominicanos debemos prestar atención al problema haitiano. Eso es prioridad. Ese es el problema más acuciante que tiene el país. Y no pensar que como estamos aquí en la capital y no estamos viendo lo que sucede en la frontera, donde diariamente cruzan numerosos haitianos, va a llegar un momento en que podrían entrar en masas. Entonces, si eso sucede, ¿qué vamos a hacer? Va nuestro soldado a disparar. Ahí viene también lo que yo creo que hay que preparar a las fuerzas. Si eso llegara a pasar, estaríamos dando pie a que la comunidad internacional y los llamados amigos de Haití quieran fusionar la isla. Bueno, entonces, por eso es que debemos darle una atención especial al problema haitiano. Si tú quieres, en otra ocasión vamos a tratarlo. Y yo voy a dejar para ese programa lo siguiente. El expresidente Rafael Caldera, profesor de don Hugo y profesor mío, en una oportunidad le propuso al Canadá, a Estados Unidos, a Francia y a Venezuela
que Francia se diera la Guyana francesa para llevar a los haitianos allá y que nos dejaran quietos, nos dejaran libres, tranquilos. Hemos llegado al final de este interesantísimo programa con don Hugo Guiliani Curi, pero queda mucho todavía por hablar. Nosotros tenemos que exprimir a don Hugo para que todo ese conocimiento y todas esas vivencias lleguen a los dominicanos y a sus hogares a través de AFZ Profundo. Hasta el próximo domingo, muy complacidos de este conversatorio con don Hugo. Y quiero saludar desde aquí a quien me proporcionó el teléfono de don Hugo, que fue a su cuñada doña Claudia. Claudia Mesina. Sí, señor. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad.